agrava, ¿ya? Así que quedaron disponibles los accesos y también disponibles los accesos a las clases del semestre pasado. Y ahí voy a ir subiendo el material a medida que vayamos avanzando. ¿Mm? Entonces la idea de la clase de hoy es que retome un poquito lo que nosotros estuvimos conversando la clase pasada. Si se acuerdan, la clase pasada vimos como dos grandes temas. La primera parte vimos como esta especie de metamodelo de lo que viene a representar una iniciativa de desarrollo de software. Entonces definimos como esta estructura conceptual, al menos, que nos permitiría describir toda o la gran mayoría de lo que serían iniciativas de desarrollo, eh, identificando los elementos principales que eran los famosos alfa, ¿ya? Y después de eso empezamos a trabajar, o empezamos a conversar, mejor dicho, sobre una forma de trabajo específica que es la que es famosa llamada Scrum. ¿M? Entonces la idea es que retomemos un poquito lo que es Scrum, o vayamos conversando qué es lo que vimos en la clase pasada, y le vamos a ir agregando como nuevos elementos, ¿ya? Entonces, nosotros partimos de como de una premisa de las cosas que ustedes ya habían trabajado. Todos ustedes ya trabajaron al menos en análisis y diseño, y por ende tienen como alguna experiencia, guardando siempre las distancias de lo que sería un proceso de desarrollo, entendiendo que fue el proyecto dentro de un contexto de una asignatura. No fue un proyecto que ustedes estuvieron trabajando, por ejemplo, en una jornada full, por decirlo así, pero sí tienen experiencia en lo que es el desarrollo, ¿ya? Cuando ustedes trabajan en eso, fuimos conversando y ustedes, por ejemplo, fueron definiendo historias de usuario, que es lo que aparecen ahí, tuvieron una lista de requisitos, se supone, y entre una entrega y otra ustedes fueron avanzando por pedacitos en su trabajo o en su proyecto. ¿Qué significa eso? Que fueron del total de historias de usuarios que ustedes identificaron, o de los que se esperó que ustedes identificaran, tomaron un subconjunto de estos y los desarrollaron entre entregas. Es decir, fueron como iterando del conjunto total de historias de usuario, tomando un poquito y fueron agregándole cosas a su proyecto. ¿Mm? Quizás sin poder enunciarlo como impedimento propiamente tal, por lo menos en los paralelos que a mí me ha tocado hacerle clase de análisis y diseño en su momento, se identifican impedimentos. Nosotros hablamos en la primera clase de algunos problemas que ustedes tuvieron, por ejemplo, para poder ejecutar el proyecto. Si no mal recuerdo, un compañero por ahí nombró problemas más que nada desde el aspecto técnico, quizás desconocimiento del framework, desconocimiento del lenguaje, etcétera. Quizás, por otro lado, algunos nombraban en otras clases problemas para poder levantar el ambiente, etcétera. Entonces, ustedes, a medida que van avanzando en un proyecto, fueron identificando cosas que quizás les impedían avanzar como ustedes querían o habían esperado avanzar en un inicio. ¿Ya? Si yo no puedo instalar, por ejemplo, el ambiente de trabajo, eso me va a retrasar de alguna forma, es algo que me impide el avance, ¿ya? Si bien quizás no tuvieron reuniones definidas propiamente tal, sí hubo algunas instancias de reunión, algunas en el contexto de la asignatura, y otras que quizás ustedes hicieron más de forma interna. Por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión inicial con los clientes, o tuvieron una reunión inicial de clientes ustedes en análisis y diseño, donde quizás dieron como el punto de partida del proyecto, y fueron identificando cierto alcance, fueron ustedes capturando ciertos requerimientos que después fueron transformando en historias de usuario. Es muy probable, o espero que así haya sido, que usted a nivel interno de gestión del proyecto hayan tenido, por ejemplo, reuniones, quizás no de forma diaria, pero sí ciertas reuniones más o menos periódicas para organizar su trabajo, que es lo que uno suele hacer cuando está en la U y tiene algún trabajo con compañeros. De alguna forma nos ponemos de acuerdo, entendiendo las dificultades de tiempo de repente para poder juntarnos, pero de alguna forma tratamos de ponernos de acuerdo, ¿cierto? Entonces existen instancias de reunión. Y otra cosa que nosotros hablamos aquí, que decía retrospectiva, que vendría a ser quizás ese proceso que ustedes podían ver qué es lo que habían hecho, y quizás en el proyecto se podrían reflejar en las correcciones que entregaban sus tutores respecto a la entrega. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? Que quizá de una forma un poquito más simple, pero se fueron llevando adelante ciertas prácticas que con un poquito más de formalización o refinamiento nos podrían llevar a ser lo que era propiamente Scrum, ¿ya? Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros decíamos Scrum era una metodología ágil, ¿cierto? Y eso tenía ciertas características. ¿Ya? Esto de acá, ¿qué vendría a representar? ¿Se acuerdan que lo estuvimos conversando? Esa imagen, ¿qué representa? Representa como una forma como predictiva de trabajar un proyecto, representa una forma ágil de trabajar un proyecto. ¿Se acuerdan? ¿Qué son estas cajitas? ¿Qué son esas flechas? ¿O no se acuerdan?
igual me pueden decir que no se acuerdan. Profesor, ¿Sí? eso era de que tenía la cascada, o sea que no permitía revisión, ¿cierto? ¿O era Claro, o nada que ver? por el tema de la cascada, ¿cierto? No, no son alfas, no, no es los alfas que se vieron en CEMAT, sino que vienen a representar, como dice el compañero, etapas de un desarrollo de un proyecto. Captura de requisitos, el diseño de la solución, la implementación de la solución, verificar si la solución está ok y luego mantener el sistema a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y es como una forma en cascada, ¿cierto? Pues habla de forma predictiva, es decir, yo digo que levanto los requisitos, diseño, construyo, implemento, ¿ya? Bien, bien establecido los avances de eso. ¿Cuál es el problema que tenía esto? ¿O qué problema nos podría ocasionar esta forma de trabajo? ¿Qué podría pasar? O en realidad no tiene ningún problema y nos sirve perfectamente para trabajar así. Que se puede añadir nuevos requisitos. ¿Cierto? El tema de los requisitos, como dice Paulina, el tema de los cambios, ¿cierto? Requisitos, cambios que van a ir ocurriendo. Podría ser que, por ejemplo, cuando estemos en la etapa de diseño, empiecen a haber cambios de requisitos o incluso nuevos requisitos. ¿Mm? Estamos en la etapa de implementación y quizás nació una nueva necesidad entre el proyecto que se traduce en un requisito o un cambio de algún requisito que ya teníamos. Entonces, el tema es que, si bien este esquema en algunos contextos pudiese funcionar, sobre todo cuando tengan los requisitos ultramente claros y que no vayan a cambiar, cosa que puede ser difícil, pero podría ocurrir. ¿Ya? En la gran mayoría de los proyectos o en muchas instancias, sobre todo en temas de desarrollo, este esquema se puede hacer un poco difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cambios y el nacimiento de nuevos requisitos se empiezan a dar dentro del proceso completo de desarrollo. Entonces se hace necesario un poco el poder eh, gestionar los cambios o nuevos requisitos que se van a ir dando de forma natural dentro del cerebro del proyecto. ¿Ya? Es por eso que este enfoque se puede ver limitado, sobre todo como lo decían ustedes, por los cambios o el nacimiento de nuevos requerimientos o requisitos. ¿Mm? Entonces, por eso es que dice que aquí se introducen cambios o nuevos requisitos, ¿ya? Y por eso es que hay que actuar sobre una adaptación continua. Y esa es la entrada o la premisa que tenían que ver estas como enfoques ágiles para el desarrollo de los proyectos. Es decir, no ya tener como una mirada como predictiva respecto a esto es lo que se van a hacer y estos son los pasos, sino que tener una metodología que te permita poder introducir los cambios, poder adaptarte a los cambios o a los cambios de requerimiento. ¿Perdón? Estoy hablando un poco, y ahí tenía un enlace sobre los 12 principios del famoso manifiesto ágil, pero la idea clave y fuerte detrás de esto es que tenemos una forma de trabajo que nos permita poder adaptar los cambios que van haciendo de forma natural a lo largo del desarrollo del proyecto. Y no un esquema tan rígido que, como el que aparece acá, se puede ver un poco desbordado si es que dentro de la etapa de implementación o diseño empiezan a haber cambios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿O cómo Scrum trata de lograr eso? Fuimos viendo que habían roles, instancias de reunión, de decisión, y van a ir ciertos artefactos con los cuales vamos a ir trabajando. ¿Ya? Aquí que viene con un poquito de historia, donde viene el tema de Scrum, pero los puntos específicos se desarrollan en más detalle en los siguientes puntos. ¿Ya? Entonces, ciertas cosas que eran como bien importantes, el punto que hemos hablado harto en el principio dice planificación detallada por anticipado, que es un poco lo que viene a ser la cascada, una planificación anticipada de lo que va a pasar, ¿ya? No se adapta bien en muchos contextos, por lo tanto se tiene que tomar un enfoque que permita hacer la adaptación, es decir, capturar los cambios. Ahora, ¿cómo se logra eso? A través, por ejemplo, de desarrollos más cortitos, en formas de sprint, ¿ya? Cuyo al final de cada uno de esos sprints se empiezan a adaptar o se empiezan a recibir ciertos cambios. Una cosa que es bien importante sobre el sprint y que fuimos nombrando en varias veces, es que dentro de lo que es la duración de este sprint, de esta iteración de trabajo, los requisitos son estables. Es decir, si bien Scrum permite adaptar los cambios como una metodología ágil, estos cambios no se incluyen en cualquier momento. Y de repente es una de las cosas que no se tienen muy clara cuando se trabaja con Scrum. Muchas veces uno puede trabajar con clientes que creen que porque se trabaja en Scrum, uno se pueden introducir cambios en cualquier momento. Y eso no es así. Ya existe un momento en que los cambios se van a tomar.
se van a gestionar los cambios, pero también dentro de esta estructura que Scrum propone, ¿ya? Pues es sumamente importante ese punto que dice los requisitos son estables durante la iteración. ¿Y qué es una iteración? Es lo que se conoce como un sprint, ¿ya? Y la otra característica que es bien importante es el tema de la autoorganización. Existen equipos que son los que van a llevar adelante los desarrollos para poder transformar los requisitos que se capturaron en funcionalidades del sistema. Ahora, eso se va a trabajar durante un sprint de desarrollo, durante una iteración, pero los equipos se organizan de forma interna para poder llevar adelante este proceso, ¿de acuerdo? Por eso se habla de autogestión. Esta autogestión es como un tema también de responsabilidad y libertad. Tenemos la libertad de poder gestionarnos como equipo de desarrollo, pero también tenemos la responsabilidad de poder cumplir con el objetivo que nosotros mismos nos hicimos responsables o que nos comprometimos, ¿de acuerdo? Ya. Y esto más o menos es como la vista resumida de lo que vendría a ser Scrum. Tenemos roles, tenemos distintas etapas y distintos artefactos, ¿ya? ¿Se acuerdan de los roles que teníamos? Hay un pequeño torpedo, pero ¿cuáles eran los roles y qué función tenía cada uno? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Te acuerda alguien por ahí? ¿Aló? ¿Sí se acuerdan más o menos cuál era? ¿Sí? ¿En qué consistían? ¿Sí? Ya, voy a interpretar, si es que recuerdan los roles de Scrum y en qué consistían. ¿Mm? Voy a interpretar el silencio como que no se acuerdan, ¿ya? ¿No? Ya. Entonces tenemos, por ejemplo, un rol que tiene que ver más con la parte como la mirada del negocio, otro rol que tiene que ver un poco como llevar adelante la metodología, esta forma de trabajo, y otros que son más o menos los que se preocupan de poder implementar los incrementos del recurrent sprint, que es como el equipo, ¿cierto? Ahora, eh, claro, aquí son una de las cosas que hacen, pero por ejemplo, la definición del continuous sprint se hace en conjunto entre los distintos roles que aquí aparecen, ¿ya? El Product Owner dice gestiona la visión y los requisitos porque él viene a ser la mirada del negocio, ¿ya? Él es la mirada del negocio dentro del contexto del sistema que estamos trabajando. Todo sistema vive dentro de un contexto de negocio, ¿ya? No es solamente programación, tiene que responder a ciertos requisitos o necesidades, pero esos requisitos y necesidades nacen de un negocio, ¿ya? Por lo tanto, la mirada del negocio es fundamental. Por eso que él tiene que ver con el tema de los requerimientos, ¿ya? Porque los requerimientos responden al negocio en el cual va a vivir nuestro sistema. Entonces el Product Owner tiene ese rol, ¿ya? Que es más o menos lo que aparece acá. Pues sí se colabora con el cliente del equipo para cumplir las metas. ¿Por qué? Porque él tiene la mirada del negocio. Ahora, puede ser un analista, aquellos que tienen la misión de poder analizar el negocio, como dice su nombre, o puede ser alguien propiamente por parte del cliente por el lado del negocio, ¿ya? Que nos ayuda a cumplir ese rol, ¿de acuerdo? Después está el Scrum Master, que era como aquí ese facilitador, o yo les decía como una especie de evangelizador respecto a lo que es esta metodología. ¿Por qué? Porque se tiene que preocupar básicamente, como vamos a ver más adelante de forma más indicada, así como explícitamente, existen distintas instancias de reunión dentro de Scrum, ¿ya? Pero lo importante es que para que esto funcione, es, por ejemplo, que las reuniones se realicen, que se controle el término de un sprint, que al final del sprint se haga, no sé, la retrospectiva correspondiente, etcétera. Entonces, alguien tiene que velar porque aquello ocurra, y esa persona es el Scrum Master, ¿ya? Aquí hay algo bien importante que dice crear un ambiente de confianza que se relaciona mucho con hacer las preguntas difíciles, porque él tiene que ver en el fondo cómo vamos, ¿ya? En el fondo en esa reunión diaria ir identificando, bueno, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se va a hacer y sobre todo cuáles son los impedimentos que existen que no nos permiten avanzar quizás como nosotros habíamos esperado. Supongamos si ustedes están trabajando y se les echa a perder el equipo de trabajo, eso es un impedimento de que no pueden trabajar. Y el Scrum Master se va a tratar o se va
a preocupar de que ustedes tengan los implementos para poder trabajar. ¿Por qué? Porque él tiene que remover esos impedimentos. ¿Ya? Hacer visibles los problemas, porque los problemas son los que nos impide poder avanzar como estamos. Es algo que nos puede impedir poder lograr nuestras metas. Y él se va a tratar de que eso sea visible, porque si es visible lo podemos enfrentar. ¿De acuerdo? ¿Mm? Por eso dice aquí sociabilizar y educar. ¿Por qué? Porque yo les decía en un principio, muchas veces se puede malinterpretar esto de pues, ir adaptando o ir tomando los cambios en el desarrollo del proyecto, porque, y vuelvo a reiterar, estos cambios no se hacen en cualquier momento, no se hacen en la mitad de un sprint. ¿Ya? Y claramente lo que ocurre muchas veces es que puede que los clientes se confunden y traten o quieran incluir los cambios en cualquier momento, y eso no es así, ¿de acuerdo? Y el equipo es quien se autogestiona para poder realizar los objetivos que ellos mismos se comprometen, ¿ya? Y se toman decisiones de diseño y se comprometen a entregar incrementos del software. Al final de cada sprint tiene que haber un avance. Y ese avance es el compromiso con el cual el equipo se compromete a lograr, ¿de acuerdo? Para ello se van tomando distintas tareas que permiten poder lograr ese objetivo. Como vamos a ver después, nosotros tomamos cierta cantidad de requerimientos al comienzo de un sprint, y esos requerimientos se traducen en tareas, cosas que tenemos que hacer. Y nosotros el equipo es el que los va a tomar y va a elaborar o llevar adelante aquellas tareas, ¿ya? Para poder lograr los objetivos y metas, ¿ya? Y los otros elementos que hay, esos son como los roles, esos serán como los tres roles que vimos. Y ahí alcanzamos a quedar la clase pasada más o menos bien, y quedamos a medios en la parte de los artefactos, ¿ya? Que son las cosas con las cuales trabaja Scrum, ¿ya? ¿Sí? Uno de los artefactos era el famoso Product Backlog. Este lo alcanzamos a definir, ¿ya? ¿Se acuerdan en qué consistía el Product Backlog? O cómo se materializó, por ejemplo, la especie de Product Backlog que ustedes trabajaron en análisis y diseño. ¿Se acuerdan? Es el stack de requerimientos iniciales del proyecto. ¿Ya? Es el stack de requerimientos iniciales del proyecto, de los que vamos a hacer al principio, de todos, de los más importantes, ¿de cuáles? De todos, ¿cierto? Es el todo, eso es lo que, con lo que yo aparto, como lo que aquí aparece aquí, todos los requisitos conocidos acerca del producto en un inicio. Ahora, ese Product Backlog, ¿se mantiene fijo o cambia en el tiempo? Cambia. ¿Por qué cambia? ¿Por qué debiese cambiar? Porque aquí es donde se incorporan los nuevos requerimientos, ¿cierto? Y aquí es donde se incorpora el feedback que tenemos en las reuniones finales, ¿ya? Una vez que se hace el review del sprint, la revisión del sprint, pues que hayan cambios de requerimientos o nuevos requerimientos, ¿ya? Por eso dice que va a ir como cambiando, dice siempre fluyendo, siempre va cambiando con las nuevas necesidades que se van identificando, ¿ya? También dice se va repriorizando, porque puede que algo que se consideraba que era como importante al inicio de un sprint y que no se tomó, luego con la reunión de revisión de ese sprint, nazca un requerimiento que sea aún más importante, ¿ya? Por eso que siempre va a ir cambiando, ¿ya? Esto es lo que va cambiando, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo tomaba al comienzo de un sprint? Porque nosotros decíamos que vamos a hacer distintos sprints, distintas iteraciones, ¿cierto? De una duración de 2 a 4 semanas de trabajo. ¿Qué es lo que yo tomo del Product Backlog? ¿Qué es lo que selecciono? O se hace todo el Product Backlog al tiro. Ya, tomamos un pequeño conjunto de requerimientos que aparecen en el Product Backlog. Ese pequeño conjunto de requerimientos, ¿qué nombre tiene? Ese subconjunto, ¿cómo se llama? Es el famoso, ¿cierto? Sprint Backlog. Ahora, el Backlog, ¿cambia en el tiempo? Durante la duración de ese sprint, ¿puede cambiar? ¿No es cierto? Es el que se mantiene fijo, ¿cierto? Ya, entonces, un subconjunto de ese Product Backlog es lo que nosotros tomamos
durante la duración de ese sprint, ¿ya? Ahora, por eso dice que es un subconjunto del Product Backlog, es lo que el equipo se compromete a desarrollar al final de ese sprint, y lo que es más importante, es fijo, no cambia, independiente que a la mitad nazca un nuevo requerimiento. Esos nuevos requerimientos se tienen que ir al Product Backlog y luego se tienen que priorizar y luego se ve si se toman o no o en qué momento se hace. Pero en la duración de este sprint no se va a cambiar los requisitos que vamos a tomar, ¿ya? Y eso es como bien, bien importante. Otra cosa que aparece aquí dice lista de impedimentos e incremento del producto. ¿Cuál es la lista de impedimentos? Como su nombre dice, las cosas que nos impiden poder avanzar, porque es importante tenerla ahí, porque son cosas que alguien, ¿cierto? Como decíamos antes, se va a preocupar de poder remover dichos impedimentos, ¿ya? Que mi equipo no funciona, que si estoy en una empresa me están pidiendo hacer otras cosas, si tengo que apoyar otro proyecto, si tengo que estimar algún proyecto para el área comercial, etcétera, son impedimentos que pueden estar ahí que de alguna forma se tienen que remover, ¿ya? Y que alguien va a tener que gestionar esos impedimentos porque en el fondo son cosas que, como se nos dice, nos impiden poder avanzar, ¿ya? El incremento del producto es lo que nosotros hacemos al final del sprint. Es el sentido un poco hacer ese sprint. ¿Qué se espera del resultado de esta iteración? Que nuestro producto crezca, siga avanzando, ¿ya? Y eso es lo que finalmente se revisa. Y eso es lo que da pie para que nazcan quizás nuevos requerimientos o cambios de los mismos, ¿ya? Entonces, al final de nuestro sprint tiene que haber como un producto, una salida, un algo. Algo tuvo que haber avanzado el proyecto para que esto tenga sentido, ¿de acuerdo? El otro elemento importante son las famosas reuniones que hay, ¿ya? En distintas estancias de reunión, ¿ya? Por un lado está la reunión de estimación y la reunión de planificación. La reunión de estimación es como ponerle como un peso a cada uno de los elementos que hay, ¿ya? Ahora, lo importante de las estimaciones es que no solamente uno las ve quizás por temas de dificultad, hay varios factores que intervienen en cuando nosotros estimamos un requerimiento. La dificultad es un factor, ¿ya? Puede ser que sea la cantidad de tareas que nosotros vemos que hay detrás, ¿ya? Pero también la poca certeza respecto a cómo se tiene que hacer puede hacer que también nosotros lo compensemos esa poca certeza o poca claridad sobre el requerimiento, lo paguemos un poco con una estimación más alta, ¿ya? Supongamos, yo sé que ese requerimiento considera el poder consumir un servicio, pero hasta este momento ni siquiera sabemos cómo se consume ese servicio, cuál es la entrada del servicio, cuál es la documentación de servicio. Entonces eso se paga con una estimación mayor, ¿ya? La planificación, como su nombre lo dice, es como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es planear nuestro sprint. ¿Cuáles son las cosas que vamos a tomar? ¿Cuáles son las tareas que en teoría deberíamos hacer? Etcétera, ¿ya? Y este es el más famoso de todos, que es el famoso Scrum diario, la reunión, famosa reunión de 15 minutos, ¿ya? Que es lo que consiste que todos los días, 15 minutos, el equipo se reúna, ¿ya? Para poder ver las preguntas claves que eran el famoso qué es lo que hice, qué es lo que voy a hacer y cuáles son los impedimentos que tengo, ¿ah? Tiene que ser breve, no se puede extender. Por ejemplo, si en esa reunión nace un impedimento o alguien nombra un impedimento, no es esa reunión la instancia para que todos conversemos en cómo solucionar quizá algún problema, ¿ya? Esa, la esencia de la reunión es que tiene que ser, esa tiene que ser breve, por eso dice cada 15 minutos, cada día máximo 15 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que ser breve, rápida, es como para que todos nos informemos en dónde estamos parados en el fondo, ¿ya? Pero muchas veces se tiende como a extender. ¿Mm? Y las otras dos reuniones son las que tienen al final de lo que viene a ser un sprint propiamente tal. ¿Mm? La revisión, que es como ver el resultado del trabajo, y el otro que es la función de retrospectiva. ¿Mm? La función de retrospectiva es como un poco que nosotros analicemos cuál fue nuestro proceso de trabajo. Ya entiendo que la pregunta de Juan Parra no va para la clase. Ya. La reunión de retrospectiva básicamente es eso, es como un análisis respecto a qué es lo que hicimos, qué cosas hicimos bien, qué cosas no hicimos tan bien, o qué cosas hicimos derechamente mal, y qué cosas tenemos que mejorar, ¿ya? Para eso sirve, entonces por eso dice inspección y adaptación del proceso. Obviamente, nosotros aprendimos algo de esta duración del sprint. Luego de 3 semanas aprendimos algo. Aprendimos qué cosas quizás se tenemos que mantener haciendo, que hicimos bien y deberíamos seguir haciendo, y qué cosas deberíamos cambiar, o una combinación de las mismas. ¿De acuerdo? Y esas son las instancias de reunión que tiene Scrum. Si se fijan, hemos identificado artefactos, roles y reuniones. Entonces,
tiene harta engranaje el tema de Scrum, ¿ya? Pero la gracia que tiene es que permite hacer una adaptación de los cambios a medida que sugieren, pero también implica seguir la metodología, ¿ya? ¿Se entiende o hay alguna duda al respecto? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Entonces, desde la mirada de lo que es como la gestión de Scrum, nosotros vamos a tener varios elementos. Aquí dice estimación, el Product Backlog, el Sprint Backlog, que son los elementos que ya hablamos, ¿ya? Pero también tenemos otros elementos que nos permiten ver cuáles son las tareas que existen, ¿ya? Y por otro lado, como yo les adelantaba, el tema de la estimación. Una vez que nosotros tenemos el Product Backlog, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le damos peso a las cosas, ¿ya? Aquí dice como History Point, que es algo que ustedes tienen que haber visto en el análisis de diseño en algún momento, que es que nosotros le vamos dando peso a estas historias de usuarios, que son en el fondo los requerimientos, ¿ya? Ahora, como yo les decía, eso dice que es la combinación de complejidad y tamaño, pero también puede ser el tema de la incertidumbre. La incertidumbre también puede afectar una estimación. Y como yo pago un poco la incertidumbre dándole un mayor peso, es decir, es como que yo transformo la incertidumbre en complejidad. Si algo es incierto, me es más complejo, quizás no porque sé que lo que tengo que hacer es complejo, sino que dado que no sé bien los detalles, se transforma en algo complejo. ¿De acuerdo? Por eso que es como que la incertidumbre se transforma, por decirlo así, al momento de estimar en complejidad. Eso es lo que suele pasar. ¿Mm? Bueno, aquí hay una pequeña imagen más o menos de los ítems y cómo se estimaron. Ahora, lo importante de la estimación es que esto se traduce en cosas que nos ayudan a planificar, ¿ya? Por eso es la importancia de la estimación. Ahora, claramente, como su nombre dice, la estimación no es una predicción de cuánto me voy a demorar, por eso es que la estimación es solo un peso. Esos 3 no significan 3 horas o 3 días, ¿ya? Significa que de una escala tiene un peso de 3, ¿de acuerdo? Que si yo lo comparo con algo que tiene un peso de 8, yo puedo decir que esto, en la estimación, requiere mayor esfuerzo. Ahora, ¿ese esfuerzo en qué se traduce? Para conseguirlo, se puede traducir en mayor tiempo o se puede traducir en mayor personas trabajando en ese requerimiento. ¿Mm? Pero al menos yo sé que el esfuerzo que requiere es mayor que otro. ¿Ya? Y por ende eso nos ayuda a saber qué cosas nosotros podemos tomar dentro de un sprint. ¿Ya? Porque no sería quizás tomar un montón de cosas que tienen esfuerzos muy altos y yo sé que ese esfuerzo no va a ser suficiente para poder trabajar un sprint. No tendría sentido hacer eso. ¿Ya? Y eso es la importancia de la em, estimación. Pero insisto, esto no significa necesariamente horas o días, es esfuerzo, y el esfuerzo se puede tratar de distintas maneras, ¿ya? Bueno, y aquí un poquito el tema también dice, planificación basada en los compromisos, que son una consecuencia de la estimación, pero aquí está lo importante de las cosas que el famoso, lo que se ve acá bien clarito, no, perdón, no está la imagen, pero lo que generalmente es como bien claro es como las cosas que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que yo ya hice, ¿de acuerdo? Ahora, lo que pasa es que generalmente las historias de usuario, que son los requerimientos que nosotros tenemos, se traducen en distintas tareas, ¿ya? Detrás de una historia de usuario pueden distintas tareas que yo tengo que hacer detrás. Es cuando una vez yo bajo como un poquito a nivel de detalle. La historia de usuario era, si se acuerdan ustedes, la mirada desde el punto de vista del valor del usuario para el sistema. Pero eso se puede traducir en distintas tareas que yo tengo que hacer. Puedo generar un esquema de base de datos relacional, puedo construir una vista, voy a tener que construir servicios, etcétera. ¿Ya? Puede que detrás, de hecho, de aquello haya una o varias tareas detrás. Esas tareas, en el fondo, ¿ya? Son las que nosotros tenemos que realizar. Y para nosotros, para poder ordenarnos, vamos a decir, por ejemplo, que algunas tareas están en progreso, otras se tienen que hacer y otras ya se terminaron. Que generalmente nosotros nos podemos apoyar, por ejemplo, con el mismo Git, con el GitLab, uno se puede apoyar un poco para hacer esa organización del tablero. ¿Mm? ¿Para qué nos sirve eso? Para ver qué cosas se están haciendo en este minuto, para ver cuánta es la cantidad de tareas que nos queda por hacer. ¿Mm? Eso también nos da un poquito de una luz de alerta. Si hay muchas cosas por hacer, poco en progreso, no avanza mucho o no cambia mucho, pero lo que ya está terminado se mantiene igual o no crece, es porque no estamos avanzando tan rápido. ¿De acuerdo? Otra forma de verlo es a través de la cantidad de tareas que están pendientes al inicio de un sprint
que debería tender a disminuir a medida que avanza el tiempo, y eso se puede ver a través de un gráfico, pero la idea es exactamente la misma. O sea, yo tengo que ir viendo que la cantidad de trabajo pendiente a medida que avanza el tiempo tiene que tender a disminuir con cierta velocidad, ¿ya? Sería un poco sospechoso que las tareas pendientes se mantengan estables durante más de la mitad del sprint, es porque algo está pasando detrás y ya es una luz de alerta, ¿ya? Entonces, esto viene a ser como una traducción gráfica de lo que ya aparece y que puede ser una ayuda para poder gestionar un poco qué es el avance dentro del contexto del sprint, ¿de acuerdo? Aquí dice como un gráfico de velocidad, pero insisto, representa un poco lo mismo, con qué velocidad yo tendré que ir haciendo las tareas. Estos dos son como los más relevantes porque nos dan una mirada clara de qué es lo que está pasando, del estado de avance del sprint, y nos puede dar una luz de alerta respecto a lo que está pasando en el contexto general. Porque recuerden que muchas veces lo que pasa es que uno se puede concentrar tanto en las tareas que tiene que olvida un poco esa mirada macro. Esa mirada macro es la que nos dice en el fondo cómo es el estado de salud del proyecto en su conjunto. Y nosotros tenemos un poco, quizás irnos un poco mucho al detalle de nuestras tareas, pero corremos el riesgo, o se corre el riesgo de que se olvide la totalidad del sprint, ¿ya? Y ahí uno puede correr el riesgo, por ejemplo, de atrasarse, ¿ya? La idea es no atrasarse claramente. Por eso es importante ir monitoreando la salud del conjunto, del todo. Y esos artefactos son como una ayuda para poder lograr aquello. ¿De acuerdo? Y aquí dice como un ejemplo, pero es como un ejemplo fome en realidad, ¿ya? Si ustedes se fijan, o se trató de hacer, es como ir marcando con un colorcito especial lo que vendría a ser un sprint, ¿ya? Entonces, al iniciar el proyecto, nosotros lo que hacemos, obtenemos la mayor cantidad de información respecto a lo que es el proyecto a su todo. ¿Para qué esa información del todo? Porque ayuda a crear la primera versión del Product Backlog, con lo que nosotros vamos a partir. Esta primera versión del Product Backlog, que es lo que va a tener básicamente los requerimientos idealmente priorizados, ¿cierto? Y que luego posteriormente se van a tener que estimar. Porque se van a tener que estimar porque vamos a tener que decir qué esfuerzo hay detrás de cada uno de ellos. Y lo que hacemos es partir con nuestro primer sprint. ¿Qué hace nuestro primer sprint? Tomar un subconjunto de este Product Backlog y empezar a trabajar, ¿ah? Durante la duración que uno estime de un sprint. Recuerda que la duración del sprint puede ser de 2 a 4 semanas, aunque no se recomienda mucho 4, ¿ya? Durante ese tiempo nosotros vamos a ir trabajando, o el equipo va a ir trabajando. Una vez que termina el trabajo de ese sprint, se hace una revisión del mismo para saber cuál fue el incremento, ¿ya? Y una reunión de retrospectiva para saber qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, qué cambiar, qué mantener, ¿ya? Y posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve a realizar nuevamente un sprint. Es decir, se toma un segundo subconjunto de este Product Backlog, ¿ya? Y se vuelve a repetir el proceso. Y así se va avanzando en la cantidad de sprints que se tengan considerados en el contexto del proyecto. Lo importante es que el Product Backlog va a ir cambiando a medida que nazcan nuevos requerimientos o cambios de los mismos. Y eso es la gracia un poco de cómo nosotros vamos adaptando, vamos capturando esos cambios. ¿De acuerdo? Y aquí como que se pone como un poquito de detalle respecto a qué es lo que haría. Pero por ejemplo, dice crear un documento de edición. Más que nada, no es algo que ustedes tengan que hacer necesariamente, es como parte del ejemplo, pero ¿cuál es la esencia de este slide o del ejemplo en particular? Es que nosotros partimos primero haciendo una primera captura de requerimientos que se traduce o se transforma en el famoso Product Backlog. Y ese va a ser nuestro punto de partida. Vamos a tomar una porción de ese Product Backlog para partir nuestro trabajo, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Ese subconjunto al cual se llama un Sprint Backlog y eso es lo que se trabaja, ¿ya? Bueno, aquí son un poquito de las cosas que se recomiendan para poder hacer antes, pero son cosas que ya hemos conversado. El tema de historia de usuario, estimar los distintos elementos del Product Backlog, etc. La repriorización, claramente una vez que nosotros terminamos de hacer un sprint, incorporamos los nuevos requerimientos o los cambios de requerimientos, las prioridades que nosotros teníamos estimadas en un principio van a ir cambiando, ¿ya? Claramente, pues eso implica que hay que repriorizar un poco las cosas porque con esa repriorización tenemos un input para la toma de decisiones, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, en realidad no es como nada que resulte, quizá va a ser
poco fuerte lo voy a decir, pero nada que resulte como tan novedoso, son cosas que son bastante intuitivas, ¿ya? Ya, solamente que ahora se están formalizando de alguna forma, se le están dando como ciertos elementos, pero es una forma de trabajo que resulta bastante intuitiva, pues es como fácil de tomar, ¿de acuerdo? Pero que tiene una estructura que hay que seguir, ¿ya? Bueno, aquí explica un poco cuál es el tema de la reunión de la planeación, ¿ya? Eh, Dice que tiene que ser corto y simplemente comprometerse a algo. Igual es como difícil un poco eso, sobre todo cuando hay proyectos donde hay poca certeza, pero lo importante es que tenemos que partir con algo. ¿Mm? Y aquí también dice, idealmente mantener el tamaño de las tareas en un día. Recuerden que los requisitos, por ejemplo, en forma de historias de usuario, se traducen en una o más tareas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que uno estime la existencia de una tarea que puede tomar 3 días. Eso no es recomendado, como dice ahí, porque puede que sea una tarea que en realidad nosotros la podemos dividir en subtareas. ¿Ya? ¿Por qué es bueno mantener las tareas en un día? Básicamente por esto, porque tenemos la reunión de planeación diaria. Esa reunión de planeación diaria nos va a ayudar a poder ver cuál es la salud día a día del proyecto. Si nosotros tenemos tareas que duran mucho tiempo, 3 días, 4 días, esto de acá no va a transparentar si es que tenemos un problema, no se va a ver con forma clara. En cambio, tener tareas chiquititas, recomendadas, pues si se recomienda de un día, quizá a veces no se pueda, pero hay que tratar de llegar a eso, nos permite que se transparente aquí de alguna forma el avance real del proyecto, ¿ya? Porque muchas veces uno puede decir, me va a demorar 3 días, 4 días, pero cuando se haga esta pregunta se va a perder un poco porque va a parecer que uno va bien, no sabe si va bien o va mal. En cambio, si tú tienes tareas de un día y no lograste terminar en un día, claramente ya te da indicios que hay un atraso, ¿ya? Estas son las famosas preguntas, ¿en qué trabajaste? ¿En qué trabajarás ahora? Y si hay algún impedimento. ¿Mm? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues eso es al principio del día. ¿Y cuáles son los problemas? ¿Por qué? ¿Cuáles son los impedimentos? Porque alguien va a tener que removerlos. ¿Ya? Y así dentro del sprint se va a ir haciendo todos los días esta reunión de 15 minutos. ¿Ya? Y la revisión del sprint es básicamente ver el incremento demostrable del producto, es decir, qué es lo que le agregamos a nuestro proyecto. ¿Ya? Y aquí básicamente si es que se acepta o no y se cumple con los criterios de aceptación. ¿Se acuerdan de los criterios de aceptación de la historia de usuario? Aquí hay una forma de cómo se utiliza. La idea es que ese incremento se tenga que sea positivo para el transcurso del proyecto, ¿no? Tiene que ser algo demostrable y que claramente vaya en línea con los objetivos del proyecto. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos ok? ¿Ya? Bueno, aquí hay un pequeño resumen respecto a lo que viene a ser Scrum, que es lo que se agrega como aquí un poquito al final, y más o menos cómo se relacionan, por ejemplo, los elementos del Product Backlog, el famoso Sprint Backlog, y el tema de las tareas, que es lo que aparece aquí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora vamos a aprovechar de ver un tema que tiene que ver también con temas de desarrollo. Bueno, y aquí hay algunas referencias que ustedes pueden seguir si es que les interesa mayormente el tema. Pero ahora nos vamos a referir a algunos temas que tienen que ver con desarrollo. Y aquí dice desarrollo iterativo incremental, que nosotros ya lo conversamos ahora en el tema del Scrum, pero no es algo propiamente del Scrum, y yo puedo trabajar de forma iterativa e incremental sin hacer Scrum. Puedo trabajar de forma iterativa o puedo trabajar de forma incremental. ¿Ya? Generalmente nosotros siempre hablamos, hablamos que trabajamos nuestro proyecto de análisis y diseño de forma iterativa e incremental, pero no lo diferenciamos, lo que es uno respecto del otro. ¿Ya? Ahora, la pregunta es si ustedes tienen más o menos claro cuál es la diferencia entre lo que es iterativo y qué es lo que es incremental. ¿Cómo se traduciría eso en el contexto de un proyecto? Si bien pueden ser ambos juntos, también puede ser de forma independiente. ¿Qué sería trabajar de forma iterativa? ¿Cómo sería un desarrollo iterativo? ¿Qué sería un desarrollo incremental? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta?
Dice, iterativo todos los días la misma cantidad de trabajo, como por capítulos. Sí, va por ahí, pero no necesariamente la misma cantidad de trabajo. ¿Ya? Iterativo es como que es repetido, ¿cierto? Ya. Pero yo puedo hacer, incrementar lo veo como algo continuo, incremental es el avance. ¿Ya? El incremento cada vez un incremento. ¿Ya? Incremental lo veo como más continuo. Como que fuera necesariamente siempre subiendo lo mismo. Está cerca, pero desde la perspectiva de lo que es una estrategia de desarrollo, como que nos falta un poquito aún para poder llegar a la definición, ¿ya? Pero va como en camino a, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eh, cuando nosotros trabajamos de forma iterativa, es como que vamos repitiendo los pasos, ¿cierto? Ya, iterativo como simple a complejo, incremental complejo, pero poco a algo mayor. Ya, por ahí va un poquito la cosa, ¿cierto? Es como que el iterativo, yo tengo algo y sucesivamente, a través de ciclos, lo voy mejorando, ¿cierto? O le voy agregando cosas. Lo incremental es como que yo voy armándolo por pedacitos, ¿ya? Voy haciendo incrementos. Lo voy a tratar de, o los ejemplifico con el tema aquí de la casa, que se entiende por iterativo y que se entiende por incremental. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya, al igual que un software, yo digo que yo quiero construir una casa. Nosotros pues, lo llevamos a lo que es construir un software, pero para efectos prácticos, construir un software o construir una casa es como muy similar. Entonces, ¿cómo yo puedo construir la casa? Yo la puedo construir de forma iterativa o yo la podré construir de forma incremental, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es que vamos a identificar que esta casa tiene componentes, ¿ya? La estructura gruesa, la reja, el árbol y el columpio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a agregar cada uno de estos componentes. Entonces, primero voy a partir con la estructura gruesa, luego voy a agregar la reja, luego agregué el columpio y luego agregué el árbol, ¿ya? ¿De qué forma construí la casa? ¿De forma iterativa o de forma incremental? Incremental, ¿cierto? Fue incrementando un poco lo que era la casa. Partimos de esto y fue incrementándose hasta llegar al total. Entonces, esto fue una forma incremental. ¿Mm? Esa es una forma de determinar hacer la casa. Otra forma de hacer la casa es que yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a entregar la casa y de a poquito le voy haciendo mejoras. ¿Ya? Entonces, esta es mi primera versión de la casa. ¿Ya? Si se fijan, la casa está completa, pero no está como al 100% con lo que yo vi al principio de la imagen. Entonces, yo primero entrego esto. Se puede habitar y tiene todos los componentes. ¿Ya? Pero de a poquito yo voy haciendo ciertas mejoras, ¿ya? O cambios. Entonces, pasé de una choza a tener una estructura gruesa, eh, cambié el columpio, agregué la reja y el árbol, ¿ya? Entonces, nosotros fuimos trabajando de qué forma ahora. ¿Qué fuimos haciendo? Fuimos trabajando de una forma iterativa. ¿Mm? Partimos con el todo, pero en cada iteración fuimos como puliéndola, la casa. Y cambié la otra forma, partimos y fuimos incrementando lo que era la casa propiamente tal. Aquí partimos con la casa y fuimos en cada iteración haciendo cambios y mejoras, ¿ya? Eso es básicamente como las dos formas de trabajo, que muchas veces trabajan, se nombran o se hablan de como que eh, fueran siempre juntas, ¿ya? De forma iterativa e incremental, pero en estricto rigor, iterativa es una cosa e incremental es otra, ¿ya? Aunque nosotros podemos trabajar de forma iterativa e incremental, es decir, mejorando cosas que ya hice, pero agregando nuevos componentes, ¿ya? Aquí hay otra forma de cómo graficar el concepto, y aquí están como las definiciones. La incremental dice el sistema se especifica y luego se particiona en subsistemas por funcionalidad y se comienza con un subsistema pequeño y se va agregando funcionalidad en cada una versión. Es como la definición formal, que es lo que aparece acá, ¿viste? Vamos agregando cada subsistema. Cambio iterativo, se entrega todo, por eso decías, entregamos toda la casa, pero cada iteración nosotros vamos haciendo cambios y mejoras hasta llegar un poco, en este caso, a la pintura, en otro caso a la casa. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Por qué es bueno trabajar con un esquema iterativo e incremental o iterativo? Es incremental. ¿Por qué? Porque dice, por un lado dice, permite el entrenamiento del usuario de forma temprana. ¿Por qué permite el entrenamiento del usuario de forma temprana? Porque se enfrentan a una primera versión del sistema. No es la versión final, pero ya lo empiezan a conocer. ¿Por qué es bueno también? Porque por un lado se familiarizan con el sistema, aunque no sea la versión final, ¿ya? Pero también nos permite a nosotros poder resolver o identificar qué problemas podríamos tener, ¿ya? Nos permite identificar problemas ya sea técnicos o incluso problemas de negocio. ¿Mm? ¿Mm? Que quizás nosotros no encontremos, pero por ejemplo quizás nuestros usuarios que están haciendo nuestra primera versión del sistema lo permitan encontrar. ¿De acuerdo? Y lo otro, desde un punto de vista de lo que es la organización, nosotros podríamos, por ejemplo, enfocarnos en la primera entrega, en poder terminar bien la casa, ¿ya? Y quizás después en la segunda entrega le ponemos empeño al columpio o a la reja, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la planificación, nos permite poder gestionar nuestros esfuerzos como equipo, quizás ciertos elementos específicos del software en cada ciclo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces tiene como ventaja desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista quizás de los elementos que yo identifico que se tengan que mejorar, cambiar o que sean derechamente errores que se tengan que corregir, pero también desde el punto de vista de la planeación, de los esfuerzos del equipo que hay detrás de la construcción y el desarrollo, ¿sí? Que también es una ventaja en sí mismo, ¿ya? Ahora, una cosa que aquí no queda tan clara y ahora va a tomar como otra idea es que los prototipos también tienen o las versiones tempranas también tienen un fin que es bien práctico, que sirven como para poder enfrentar los riesgos, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a ver el riesgo o la gestión del riesgo a través del modelo espiral. El modelo espiral también es un enfoque iterativo incremental de desarrollo. Si se fijan, es iterativo porque yo voy cumpliendo los ciclos, pero incremental porque yo voy agregando nuevas cosas. Ahora, el tema, que eso nuevo que yo voy agregando, está basado en el análisis de un riesgo, ¿ya? Aquí está como el análisis o el inicio, perdón, del proyecto, y así va como el ciclo de vida, va hacia afuera, ¿de acuerdo? Y en cada uno de estos puntos de acá, nosotros atravesamos por la línea que dice decisión de seguir o no seguir. Y se habla del análisis basado en riesgo, ¿ya? ¿Y qué es lo que primero que se tiene que hacer? Es básicamente hacer un prototipo inicial del software. ¿Guiado por qué? Por el riesgo que nosotros vamos identificando, ¿ya? Entonces, a diferencia del caso anterior, que nosotros decíamos que las ventajas del esquema de trabajo eran básicamente por el tema que el usuario conocía el sistema, podíamos encontrar errores o podíamos destinar mejor el esfuerzo, en este caso de acá, la iteración en el desarrollo del software tiene como objetivo poder mitigar los riesgos o poder enfrentar los riesgos, ¿ya? Por eso es que se hace un prototipo en etapas tempranas de desarrollo y luego a medida que se sigue eh, conociendo el negocio o los requerimientos, se van agregando nuevas cosas, pero guiado siempre por análisis del riesgo, ¿de acuerdo? Pues dice que el orden de ejecución de las actividades se desarrolla es determinado por un análisis de riesgo, por eso que tiene un enfoque iterativo. Vamos iterando, ¿ya? Ahora, algo que es bien importante y que aquí no aparece, que el riesgo es contextual, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que depende del escenario. Y no solo del escenario, también depende de los equipos, ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿alguno de ustedes ha trabajado con sensores? ¿Han trabajado con sensores? ¿Sí o no? ¿Alguno? Sí, ya. Por ejemplo, tengo, ya, ¿alguien sí ha trabajado con sensores? ¿Alguien no ha trabajado con sensores? Ya, entonces tenemos un sí y dos no. Y un hola. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos sí y no. Para aquellos que ya han trabajado con sensores y su sistema tenga sensores, lo más probable es que ustedes no lo vean como algo riesgoso, porque ya han trabajado con ellos, ¿cierto? Para aquellos quienes no han trabajado con sensores, si tienen que trabajar con sensores, ¿lo verían como algo riesgoso?
¿De qué depende? Del lugar. De la confianza que le tenga, ya sea documentación, etc. Ya, pero igual tú le estás poniendo atención a eso, ¿cierto? No sé, me imagino que todos ustedes han trabajado con bases de datos relacionales, ¿sí? Por lo tanto, si tuvieran que trabajar con una base de datos relacional, quizás no le van a poner eh, como tantas fichas desde la perspectiva de algo riesgoso, porque ya conocen más o menos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, por lo tanto lo conocen. Y lo más probable es que su prototipo se cargue claramente a aquellos que ustedes como equipo consideren que es riesgoso. ¿Mm? Pero puede ser que para otros equipos, que quizás nunca hayan trabajado con una base de datos relacional, la base de datos relacional sea el riesgo, ¿ya? Y va a depender del contexto, no solamente del proyecto, sino que también del equipo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la idea es que se evalúen las alternativas para eliminar o minimizar el mayor riesgo que quede. Y ahora, el mayor riesgo que queda va a depender también, no solo del contexto del proyecto, sino que también del equipo que hay detrás. ¿Mm? Aquellos que tengan experiencia en algún tema o equipos que sean muy buenos trabajando o ya han trabajado con sensores, lo más probable es que para ellos no sea un riesgo. Versus un equipo que quizás no ha trabajado con sensores, pero sí ha trabajado quizás por sistemas web o sistemas de construcción de APIs, a lo mejor van a cargar el riesgo por otro lado. Y por lo tanto, esas primeras versiones se van a orientar a resolver o a mitigar riesgos que van a ser distintos por equipo. ¿De acuerdo? Eso es como lo importante. Lo bueno dice, manejo del riesgo, bueno, obvio porque partió por eso. Proyectos críticos. Críticos, ¿por qué? Porque tienen un alto riesgo. O también permite poder adaptarse rápidamente a los cambios. ¿Por qué? Porque la construcción en etapas tempranas o rápidamente se va construyendo, entonces también permite adaptarse bien a los cambios. Pero dice, es ventajoso desde este punto de vista que eso es realizado en etapas tempranas del proyecto. Y permite agregar funcionalidades extra al proyecto, ¿por qué? Porque rápidamente nosotros vamos construyendo luego del análisis. ¿Ya? Ahora, el modelo puede ser costoso porque requiere experiencia también. Necesito equipos que permitan también seguir este enfoque. No me sirve de nada que yo haga un análisis y después me demore mucho tiempo en construir el primer prototipo porque no tenemos la experiencia para trabajar. Entonces yo necesito equipos que también puedan responder a la construcción rápida de este software. La construcción rápida del software para poder lograr, por ejemplo, mitigar los riesgos, poder agregar nuevas funcionalidades, necesita un equipo detrás que lo haga. Un equipo con experiencia que pueda hacer eso va a resultar más caro. ¿Ya? Claramente el éxito del proyecto depende del análisis del riesgo, porque si yo no identifico un riesgo claramente acá, corro el riesgo de irme por las ramas, por decirlo así, ¿ya? Y si no identifique el riesgo de forma clara y me doy cuenta al final, quizá voy a llegar a la decisión de seguir o no seguir demasiado tarde. Fíjense ahí. Yo tengo que identificar bien los riesgos para tomar esta decisión. No me sirve de nada ir chuteando un riesgo, y si chuteo el riesgo hasta el final, voy a llegar aquí a la última iteración y me di cuenta que ese riesgo que fui tirando para más adelante en realidad era crítico y no podía seguir. Y me doy dando cuenta aquí al final. Si me doy cuenta al final, eso es malo. ¿Ya? No me es ventajoso. ¿De acuerdo? Ya, y esta hay que tenerla con cuidado. Dice, no funciona para pequeños proyectos. Ahora, ¿por qué decimos que no funciona para pequeños proyectos? Eso depende un poco. Cuando son proyectos chicos no tiene quizás mucho sentido hacer esto, pero depende también porque el tamaño puede ser el esfuerzo que se requiera. ¿Ya? Si que es un proyecto pequeño cuyo esfuerzo es eh, relativamente acotado y que no tiene mucho riesgo detrás, quizás esto es como matar una hormiga con un tanque. ¿De acuerdo? Ahora, pues se dice, cuando dice recomendable para usar este modelo, dice de pequeños a grandes proyectos, en realidad tiene que ver con el tema del esfuerzo y los riesgos que hay detrás. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Ahora, otro enfoque que también es como iterativo incremental es el que aparece acá, el famoso RUP. Es lo que aparece un poquito acá. ¿Ya? Que tiene que ver o se resume en este gráfico de acá. Si ustedes se fijan, aquí tiene como fases: concepción, elaboración, construcción y transición, que es lo que aparece acá.
Ahora, ¿cuál es el tema? Si ustedes se fijan, por ejemplo, la fase de elaboración tiene que ver con temas de determinar ciertos requisitos, ¿ya? Aquí dice requisitos de alto nivel, es como saber qué es lo que tenemos que construir, ¿ya? Que está aquí cuando nosotros la concepción del proyecto. Si se fijan, en la concepción del proyecto, las actividades que tengan que ver con modelamiento del negocio y toma de requerimientos son fuertes, ¿ya? Y están bien presentes. En cambio, cuando nosotros empezamos a bajar en detalle, sigue presente el tema del requerimiento, pero análisis y diseño se vuelve también, tiene mayor presencia. Así es como se lee este gráfico, ¿de acuerdo? Es decir, esas son las fases por las que pasa un proyecto, ¿ya? Y estas disciplinas que aparecen acá están presentes durante todas las fases del proyecto, pero en mayor o menor medida. Claramente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con análisis está muy presente en la etapa de elaboración, bueno, y casi terminada la fase de concepción, cuando ya tengo más o menos el levantamiento inicial terminado. Pero si se fija en la etapa de implementación, está bien poquita, pero la construcción es bien fuerte, ¿ya? Y hacia el final de la construcción tiende como a bajar ese esfuerzo, ¿ya? La parte de las pruebas se hace como bien presente al final de la fase de construcción, aunque tiene incrementos posteriores, pero todo el esfuerzo se va por ahí, ¿ya? Y es como una forma de ir viendo cómo funciona como forma de modelar lo que vendría a ser un desarrollo iterativo, ¿ya? Y estas son las famosas disciplinas que son las que están listadas acá. Esto es como una forma de framework para poder trabajar. Entonces, se identificaron fases, se identificaron disciplinas, y detrás de esto hay roles, ¿ya? Roles de personas que trabajan, por ejemplo, en el modelamiento del negocio, roles de personas que trabajan en implementación, en el despliegue, etc. Pero es una forma de modelar y poder organizar el trabajo dentro de un desarrollo de un proyecto. Pero lo importante o la idea que me gustaría que ustedes como pudiesen rescatar es que si se fijan que estas fases y las disciplinas no están solamente presentes en una, ¿ya? Y este gráfico ayuda harto a entender eso, es como el esfuerzo que hay detrás y que hace razón y es bastante lógico si analizamos lo que son los trabajos que uno haría eventualmente en un proyecto, ¿de acuerdo? Y esta es como una versión descafeinada de la anterior. Si se fijan, la misma lógica, pero tiene menos disciplinas. Es como una simplificación de este elemento que está acá, que se ve lo que aparece acá. Menos disciplinas, menos roles, etc. Ahora, ¿cómo se trabaja? O como a menos para la idea de esto, es que nosotros vamos trabajando con incrementos diarios que van dando iteraciones, que van dando como crecimientos de nuestro proyecto. Por eso que está como esta rueda, un incremento, una iteración, días, semanas, ¿ya? Pero que se va dando una demo de algo que es demostrar. En su fondo es nuevamente un desarrollo iterativo, pero con un esquema un poquito más rígido de lo que vimos al principio del desarrollo iterativo de incremental. Otra cosa que es importante, que tiene que ver con el análisis del riesgo. Si se fijan, en la fase de concepción dice que el riesgo es sumamente alto y el valor es sumamente bajo. Pero debería tenderse a algún momento que esa tendencia se invierta. En otras palabras, decir que el riesgo baje y se controle y que el valor suba. ¿Por qué pasa esto? En la concepción o en la elaboración. ¿Por qué tiende a pasar eso? ¿Por qué el riesgo es sumamente alto al principio, pero llega un momento en la parte de ya cuando empezamos a elaborar el proyecto empieza como a bajar el riesgo? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Claro, porque a medida del tiempo, al principio nosotros podemos decir no sabemos nada, ¿sí? Como no sabemos nada, el riesgo es sumamente alto, pero se supone que aquí es como que ya tomamos las riendas un poco también del negocio. Si nosotros estamos acá y todavía no tenemos las riendas del negocio, porque estamos en aprieto, como dicen los compañeros del chat. Eh, mm, la planificación es una parte, pero el entendimiento del negocio es otra, es importante. A lo mejor yo puedo tener gente que es muy buena planificando, pero desconocemos tanto el negocio que no podemos planificar bien, o planificamos bien en lo que es como mover los recursos, pero no conocemos bien el negocio, por lo tanto estamos tomando malas decisiones. Si no conozco bien el negocio, no puedo estimar bien. Por lo tanto, no puedo ver bien el esfuerzo que se requiere para las tareas. Entonces, desde un punto de vista de la planificación, puede que se hagan bien las cosas, pero como no tengo buena evidencia, el resultado no va a ser el esperado, ¿ya? Entonces, pues eso es importante que en esta parte de acá, el conocimiento del negocio es sumamente bajo porque estoy recién partiendo. Se supone que a medida que voy avanzando, voy tomando las riendas del negocio.
En consecuencia, puedo tomar mejores decisiones, puedo estimar mejor. El resultado de planificación va a ser mejor, ¿ya? Y aquí hay un poquito de, o en qué consiste las distintas fases, pero si ustedes se fijan, siguen exactamente las mismas lógicas que aparecen acá. Disciplinas, ¿ya? Y esto es una herramienta que en realidad es más que nada para complementar, pero si ustedes se fijan, aquí lo que hace esta herramienta es como que nos ayuda como a definir los artefactos que se van entregando, ¿m? Los incrementos de trabajo, etcétera. Pero esto es como un framework de trabajo. Algo como bien loco en realidad, porque es como que tengo un software que me permite poder describir cuáles son los elementos con los cuales yo trabajo desde la perspectiva del proceso de desarrollo, ¿ya? No es desarrollo propiamente tal, es como poder describir las cosas que yo hago en el contexto de un desarrollo, es decir, cuáles son los artefactos con los que trabajo, cuáles son los distintos elementos que yo voy a entregar, cuáles son las distintas tareas que se deberían seguir. Entonces nosotros podemos describir mi proceso de desarrollo a través de herramientas. Pero la idea fundamental que quisiera rescatar es esto de acá, ¿ya? Las tareas, a diferencia de lo que nosotros veíamos como la imagen con la cascada, no es que yo solamente en algún momento hagan toma de requerimientos o análisis y lo haga una vez y después desaparece. En la práctica, esa actividad va a estar presente en mayor o menor medida en distintas fases del proyecto, pero siempre está presente. ¿Mm? Si se fijan acá, en mayor o en menor medida va a estar presente, ¿ya? Pero está. No solamente al principio del proyecto va a estar la toma o el análisis, va a estar siempre presente, pero insisto, en mayor o menor medida. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Asumo que no. Recuerden que tienen el control el día viernes y la lectura está publicada para que no lo dejen a última hora, ¿ya? Eso. Así que nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Cuídense y cualquier cosa me escriben al correo. ¿De acuerdo? Chao. Profe, gracias. Chao, Chao, cuídense. profe. Profe. Profe, gracias. Chao. ¿Profe?